El fracking, ¿le suena? El fracking es un método de extracción que usa y contamina grandes volúmenes de agua para seguir sacando petróleo, aunque cada vez es más complicado. Está prohibido, o al menos se dice que está prohibido. Pero la Alianza Mexicana contra el Fracking y Earthworks hicieron un recorrido en Poza Rica y en Papantla, todo esto en Veracruz. Utilizaron una cámara térmica que detecta emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, causantes a su vez de huracanes como Otis. Y con esta cámara térmica detectaron, por ejemplo, el metano. El metano es muchísimo más peligroso que el dióxido de carbono. ¿Qué detectaron? Instalaciones en operación sin el mantenimiento adecuado, pozos abandonados sin ningún proceso de limpieza y remediación, emisiones continuas de gases tóxicos en zonas densamente pobladas y comunidades sin agua. ¿Por qué? Porque el fracking requiere un montón de agua y además la contamina. En números, cada pozo sometido a procesos de fracturación hidráulica conocida como fracking, que según está prohibido, requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua dulce, aparte dulce, que es mezclada con más de 750 sustancias, muchas de ellas tóxicas como el arsénico y el benceno, con lo que queda irremediablemente contaminada, es decir, ya ni siquiera podría tratarse, es irremediable ese daño a 29 millones de litros de agua dulce mezclado con arsénico. Los pozos visitados han sido fracturados desde 8 o 10 veces hasta más de 70 veces. Son pozos agotados. Cada nueva fractura con esta agua extiende su vida brevemente meses o semanas, es decir, utilizan muchísima agua para que sobreviva este pozo una semana más o un mes más. No es viable. El fracking refuerza lo que ya se sabe. Hace años que se acabó el petróleo abundante y barato y por eso están extrayendo cada vez más a más profundidad con métodos como el fracking, que no solo contamina el agua, sino que también está asociado con terremotos. Les hablábamos de Zacatecas, los terremotos de la semana pasada. Si bien ahorita Zacatecas está lleno de nieve, la semana pasada sufrió un sismo relacionado con las explotaciones que hacen las minerías. Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dijo lo siguiente: el fracking no llega solo. Los habitantes de las comunidades vecinas se ven obligados a comprar agua porque se secan sus manantiales y fuentes de agua. En cada comunidad que visitamos escuchamos una historia de despojo, de desinformación, de abandono. La gente percibe la presencia del fracking en sus vidas de muchas formas. Las principales son que sus manantiales se comienzan a secar y las emanaciones y malos olores que deben respirar en ciertos periodos, incluso con daños para su salud. Nadie les responde, nadie los atiende dignamente. Este recorrido se visitaron plataformas con pozos fracturados tanto en yacimientos convencionales como no convencionales de la zona activo integral aceite terciario de El Golfo. Si Paulina me puede ayudar con una tabla donde se ve claramente estos temas de la extracción y el uso de agua, particularmente aquí en Poza Rica y Papantla. Pozos fracturados hidráulicamente en Veracruz, Papantla y Poza Rica, operados 169 y abandonados 77. ¿Por qué se abandonan? Porque el petróleo cada vez es más difícil de extraer. Y en Poza Rica hay 3 pozos y los 3 están abandonados. En Papantla, de los 738, 569 están abandonados, el 77%. Y en general, pues en Veracruz, consolidando a Papantla y Poza Rica, son 2.053 pozos. Y también hicieron recorridos en Puebla, que son 1.017 abandonados de los 1.328, es decir, 77% ya están abandonados. Insisto, ¿por qué se abandonan? Porque cada vez es más difícil extraer petróleo, lo quieren hacer a través de fracking, extrayendo y utilizando un montón de agua que se contamina al mezclarla con arsénico, generando también riesgo de sismos en esta zona. La gran pregunta es: ¿por qué sigue existiendo el fracking ya detectado si se supone que ya estaba prohibido? Tengo en videollamada justamente a Alejandra Jiménez. Buenas tardes ya, Alejandra Jiménez, bienvenida a De 12 a 1. Por favor, dando esta introducción, explícanos por qué si está prohibido el fracking, ustedes encontraron eso. Hola Dulce, buenas tardes a ti y a tu público. Pues no, el problema es que no está prohibido el fracking en México.
que se continúa permitiendo, que fue solamente un compromiso de gobierno y que este compromiso no se ha concretado. Entonces, desafortunadamente, tenemos esta realidad de que, bueno, se continúa desarrollando el fracking en México a pesar de que el actual presidente, pues, en uno de sus compromisos, el compromiso 75, pues está diciendo que no se va a usar fracking, que no se va a usar técnicas que pudieran contaminar el agua como el fracking. Y bueno, lo que estamos viendo, lo que nosotros encontramos es que se continúa usando fracking, que se le continúa asignando presupuesto público y que no se ha concretado este compromiso 75. Alejandra, Gerardo Ríos nos dice, está prohibido en México. Miguel Rebulde nos dice, revisa la información, los yacimientos de shale gas están en la frontera de Texas y Tamaulipas. Fracking está bastante en Texas, sí. Conserva tu credibilidad, que no te engañen. Explícanos, por favor, Alejandra, porque ustedes ni siquiera lo hicieron a nivel satelital. Fueron y midieron con cámaras térmicas. ¿Qué fue lo que detectaron? Sí, bueno, primero, es importante decir que en México hay yacimientos no convencionales, en efecto, en el norte del país, en la cuenca Burgos, pero luego esta imagen es muy elocuente, precisamente estos son los pozos que hay en la cuenca de Tampico-Misantla, que es la que estuvimos visitando, en donde se desarrolla el proyecto Aceite Terciario del Golfo, y hay 3.358 pozos fracturados. Es importante señalar que en México el fracking no solo se desarrolla en yacimientos no convencionales, que es esto que acabas de decir, el gas shale. No, también se desarrolla en yacimientos convencionales, principalmente en aceite terciario del Golfo y en Burgos, en ambos casos, se desarrolla en yacimientos convencionales, ¿sí? Y estos pozos pueden tener una profundidad menor a 1,000 metros de profundidad, ¿no? Los otros que son en gas o en roca de esquisto, sí llegan a tener una profundidad mayor a los 4,000 metros, ¿no? Pero en el caso de estos, que son convencionales, son menos profundos, pero implica el desarrollo de toda la técnica, implica la misma cantidad de agua que se usa para uno de yacimiento no convencional, implica el uso de los mismos tóxicos, y ese es el gran riesgo que vivimos en México, ¿no? Que se está desarrollando una técnica sumamente costosa, sumamente contaminante, y que pone en riesgo no solo al medio ambiente, sino también a las personas, ¿no? Entonces, nos parece que hay aquí una situación muy grave de diferentes violaciones a derechos humanos, no solo porque, en efecto, están violando el derecho humano a una vida sana, ¿no? También están violando el derecho humano al agua, y muy importante decir que están violando nuestro derecho a la información, porque justo una de las cosas, y que es importante decirlo, ¿no? Porque mucho de esto que hay de desconocimiento y que dicen que no estamos bien informados, es porque precisamente las autoridades no han informado correctamente de qué pasa con el fracking en México, ¿no? Y que por el contrario nos han desinformado diciéndonos que ya se prohibió o que el compromiso 75 ya se cumplió, ¿no? Y lo cierto, cuando vamos al territorio, es que siguen esos pozos de fracking, que además, peor aún, algunos que ya no están siendo productivos, que ya cerraron, están emitiendo gases de efecto invernadero, gases que son tóxicos y que son dañinos para la salud de las personas. Para la salud de las personas y a largo plazo para generar huracanes como el que estábamos informando de Otis y que demanda muchísimo dinero para su reconstrucción. Mira, Alejandra, Mario Mendicuti, mi papá fue trabajador de oficina de Pemex y él está completamente en contra del fracking, pero completamente convencido de que está prohibido y que no se hace. Preguntar justo eso, porque el compromiso es a nivel presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en más de una ocasión que el fracking está prohibido, pero el tema es en Pemex. Explícanos cuál es el papel de Pemex en este tema del fracking que ustedes vieron y midieron.
Sí, bueno, qué bueno que tomas este punto porque sí, de hecho en una de las conferencias mañaneras el presidente llevó a gente de Pemex para hablar de este tema y pues la gente de Pemex, los funcionarios de Pemex dijeron nuevamente que ya no se estaba realizando. Entonces aquí hay una situación muy preocupante que sería bueno que nos aclarara el Ejecutivo de qué está sucediendo, ¿no? ¿Quién es el que está siendo omiso? ¿Es el Poder Ejecutivo o es Pemex quien no está incluso cumpliendo con lo que se mandó desde el Ejecutivo y que es precisamente que no se usara el fracking, ¿no? Para nosotros es muy claro que la forma más contundente que tendría el presidente de que no se realizara fracking en México, ni por Pemex, ni por ninguna otra empresa, incluso como una medida preventiva para para los siguientes gobiernos, incluso para la intención de que la cuarta T se mantenga como un gobierno de cambio, pues sería que desde este gobierno que tiene tantísima legitimidad, que ha generado tantos cambios, pues ya se prohibiera el fracking, ¿no? Nos parece que aún hay tiempo, que el presidente y que el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo y Legislativo, ambos, aún tienen el balón en sus manos, aún pueden tomar la importante decisión de prohibir el fracking, de prohibir el agua nacional, de garantizar el derecho humano al agua y también garantizar que las comunidades que viven cercanas a estos pozos pues puedan también vivir sanamente, se cumpla su derecho humano a un medio ambiente sano. Y nos parece que eso es aún algo que se puede concretar en los próximos meses, ¿no? Al final del día, el gobierno todavía, bueno, esta administración aún no concluye y aún pueden concretar ese compromiso 75 y pues bueno, ahí me parece que está esa gran oportunidad. Nosotros hacemos este llamado para que el Ejecutivo ahora sí prohíba esta técnica, ¿no? Nosotros en su momento estuvimos trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente para el desarrollo de un decreto de prohibición que pues tiene que ser decretado desde el Ejecutivo, pero desafortunadamente pues allí quedó, ¿no? Entonces me parece que ya está el trabajo hecho, ya solamente es cosa de que pues lo firmen, de que se establezca como una ley, ¿no? Y luego que se cumpla. Ya por último, Alejandra, porque de verdad no nos creen, están pidiendo puntualmente qué lugares, los habíamos dicho, se los repetimos con mucho gusto. Por favor, Paulina, pon la tabla donde se ve como tal Papantla, Poza Rica, y si nos puedes, por favor, especificar, Alejandra, en qué partes de Puebla, porque la mayoría ya están abandonados, pero siguen emitiendo gases de efecto invernadero, que es el verdadero daño del fracking, además de contaminar agua. Sí, bueno, nosotros estuvimos en Puebla, en el municipio de Pantepec y Venustiano Carranza. En especial en Venustiano Carranza fue donde vimos pozos activos de fracking y bueno, pues plataformas que están emitiendo, varios pozos que están emitiendo gases. Pues ahí está, Papantla, Poza Rica y el otro municipio que dice Puebla. Dices, Alejandra, entonces que sí está prohibido a nivel discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en este compromiso, pero Pemex se ha detectado en estos espacios que lo sigue haciendo y en el Senado de plano ya no hay para dónde hacerle, pone una ley y que faltaría aplicarse. Así es importante decir que incluso el compromiso 75, ahí sí hay que informar claramente, ¿no? El compromiso 75 dice que se comprometen a proteger el agua para el uso de técnicas extractivas, ¿no? Como el fracking, ¿no? Lo cierto es que se sigue usando agua para el desarrollo del fracking y por eso nuestra lucha siempre ha sido porque se prohíba la técnica. Esa es la única forma de garantizar que se va a proteger el agua, ¿no? Entonces, bueno, hacemos este llamado para que se prohíba el fracking, tanto para el uso no solo de extracción de hidrocarburos no convencionales, que es este gas shale o gas esquisto,
sino también para la extracción de hidrocarburos convencionales, como sucede en el norte de Puebla, en el norte de Veracruz y en la cuenca de Burgos, o sea, en Tamaulipas, ¿no? En Tamaulipas se usa para extraer hidrocarburos convencionales. Alejandra, muchísimas gracias por reportarnos con documentos y con datos duros este tema del fracking, al menos en Veracruz, y lo que ya también se sabe de Tamaulipas, muy cercano a Texas, que es la entidad líder en el fracking, creo, a nivel no solo de Estados Unidos, sino mundial. Excelente jueves, Alejandra. Gracias a ti, Dulce, y un gusto estar con ustedes. Gracias por difundir también esta información. A ustedes. También mencionar que la Alianza contra el fracking lleva muchísimos años existiendo, no es un golpe como están diciendo ahorita, y comentarles que en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se le ha advertido que Pemex sigue haciendo extracciones de hidrocarburos a través de este método prohibido por el propio Poder Ejecutivo. Y el presidente dice que, pues justo que haya pruebas, bueno, ya les estamos mostrando las pruebas a nivel satelital, a nivel cámara térmica, y preguntaban cómo detectar un pozo. Si Paulina nos puede ayudar con las imágenes, justamente donde se ve el mechero, donde está echando humo, y sobre todo, pues saber que se utilizan millones de litros de agua dulce para combinarla con arsénico y dejarla totalmente. Esta es la cámara térmica que detecta emisiones de pozos. Miren, eso rosita es detectado por la cámara y son los famosos gases de efecto invernadero. Ahí está una, particularmente para quienes viven en Veracruz, en Puebla y en Tamaulipas. No solo es Texas. De Texas se importa gas natural a través de los gasoductos, pero aquí también se está extrayendo de esa manera por petróleos mexicanos, aunque no nos quieran creer. El periodismo no es de creencias, es de datos, y se los estamos demostrando con datos duros.